Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar una herramienta que a mí me gusta mucho, que es Leadbox. Leadbox es una herramienta que nos va a ayudar a hacer crecer nuestra lista de mail. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, fijaros, si yo estoy construyendo este artículo y aquí tengo un botón que si alguien hace clic en él, le va a aparecer el pop-up para que me dé el correo electrónico. Entonces nos va a permitir crear tanto el botón como este pequeño pop-up para que la gente pueda darnos su correo electrónico de una manera más sencilla. Y lo bueno que tiene es que podemos incrustar estos botones en cualquier lugar que nosotros queramos. ¿Qué tiene de bueno hacer esto? Bueno, fijaros que aquí cuando tú estás en este artículo, de repente ves un botón y no es tan agresivo como poder ver, por ejemplo, un formulario. Imaginar que en vez de estar aquí en el lateral está embebido dentro del artículo. Pues si vemos un formulario es muy posible que no hagamos clic en él, pero en cambio si vemos un botón es muy posible que hagamos clic, y si además ofrecemos algo interesante para nuestros visitantes es muy posible que lo rellenen, porque al hacer clic ya se dan cuenta que están en la mitad del proceso y casi les cuesta lo mismo abandonarlo que acabarlo. Entonces la conversión es muy alta. Ahora os voy a enseñar por qué lo uso y cómo lo uso, pero antes que sepáis que Leadbox es una herramienta de Leadpage, y Leadpage cuesta $37 al mes si pagáis mensualmente, o si pagáis anualmente cuesta $25. Os lo digo porque al ser una herramienta de pago no todo el mundo puede que esté interesado en ella. Bueno, lo interesante de esta herramienta es que, como veis en la pantalla, en este pequeño esquema que he creado, es que cuando alguien en un artículo nuestro ve un botón, como veis aquí, puede hacer clic en él si está interesado en lo que le estamos diciendo, y cuando hace clic en él lo mandamos al formulario para que lo rellene, y una vez que lo hace ya está en nuestro embudo de marketing, y aparte del regalo que le hemos dicho que le vamos a dar, le podemos dar información sobre algún producto nuestro, producto de afiliación, y sobre todo, y más importante de todo, información relevante. La gente, recordar siempre, si se da de alta es porque necesita o quiere una información relevante. Algo muy interesante y que tenemos que tener muy en cuenta es que cada vez las personas que se dan de alta en nuestra lista de correo, cada vez hay que ser mucho más concreto. Incluso os diría que no vale con que se den de alta en una lista de un determinado tema, de un nicho concreto de negocio, porque incluso un nicho concreto de negocio puede ser algo amplio. Por eso es tan interesante el Leadbox, porque tú puedes construir botones para que las personas se den de alta en tu lista de mail, pero es que además puedes hacer que se dé de alta en un tema concreto y los añades en una lista concreta dentro de tu blog, no un cajón desastre donde está todas las personas que se den de alta en general en la lista del correo. Por ejemplo, si alguien se da de alta en la lista del mail en el lateral, pues es muy posible que vaya a una lista concreta. En cambio, si construís listas o etiquetáis bien a las personas que se dan de alta en cada uno de los diferentes lead magnet de vuestra página web, vais a hacer que podáis enviarlos a una lista concreta dependiendo del lugar que tengáis este botón, porque podéis construir este botón para cada uno de los artículos que queráis. Entonces esto es algo súper interesante y que va a facilitar que luego podáis enviar información relevante a cada uno de los usuarios. Entonces, por eso a mí me gusta Leadbox, porque es muy visual, funciona genial y además es muy fácil de construir. Es, como os decía antes, es una herramienta de pago, pero luego te ahorra mucho tiempo si es que vais a hacer vais a trabajar bastante con mail marketing. Si no vais a trabajar mucho con mail marketing, por supuesto, gastarse ese dinero en esta herramienta no es interesante. Bueno, una vez que tenéis vuestra cuenta, si hacéis clic en Leadbox aquí arriba y luego en crear Leadbox, os lleva a una herramienta en la que podéis empezar a construir esta pantalla, este pop-up. Cuando hacéis clic aquí, vamos a ver cómo construir todo esto. Lo primero que nos pide es un nombre. Bueno, pues aquí voy a poner prueba. Para dar un nombre cualquiera, aquí pondríamos algo concreto de lo que queramos hacer para luego poderlo encontrar bien. Le hacemos clic en crear. Entonces ahora nos va a llevar a una herramienta, a una pantalla donde podemos construir, aquí podéis ver a golpe de clic el texto que queramos en cada lugar. Pues por ejemplo aquí descargar, hago clic aquí y pongo descargar herramienta prueba. Aquí, si yo hago clic aquí, podéis ver que aquí tengo todos estos botones que al seleccionar cualquiera de ellos llego a esta herramienta y puedo darle otro nombre o poner y quitar campos. En este caso voy a quitar el teléfono, que no lo voy a pedir,
y aquí donde pone mail le voy a poner, en vez de mail address, simplemente email. Aquí podría poner un valor por defecto, en este caso lo voy a dejar como está. Donde pone name voy a poner nombre, aquí voy a poner nombre también, y con esto lo dejo así. Incluso puedo hacer también, a mí me gusta que el nombre, vamos a ver, esté por encima del mail, como podéis ver aquí. Entonces, como podéis estar viendo, construirlo a golpe de clic está genial, porque nosotros ponemos los colores que nos dé la gana, la imagen que queramos, todo esto como queramos, y una vez que lo tenemos, por ejemplo, aquí voy a poner descargar ahora, ¿vale? Y lo que veis visualmente es muy fácil de construir, pero luego también tenemos que elegir qué es lo que queremos hacer cuando alguien haga clic en descargar. Podemos decir que se le envíe un correo de una notificación nuestra, podemos hacer que se integre con nuestro servicio de autorrespondedor, en mi caso con Trip, que también haré vídeos sobre él porque me parece que es muy interesante, y entonces podemos hacer que cuando alguien haga clic en descargar se suscriba a nuestra lista en nuestro autorrespondedor, y ahí tenga el enlace para que se pueda descargar la herramienta que le hemos dicho que le vamos a dar. Además, bueno, deciros que tiene integración con Aweber, MailChimp, casi todos los autorrespondedores más famosos. Si hacéis clic en más servicios, yo tengo aquí con Drip, pero podéis ver que tiene muchísimos, casi todos los que podáis llegar a necesitar. La verdad que es una herramienta que está realmente bien. Vale, y una vez que tenemos Lightbox preparado, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en publicar, y nos va a dar diferentes opciones para publicarlo. Nos va a permitir que sea un enlace simplemente, como podéis ver aquí pongo descargar, por poner algo, descargar ahora, me da el código que voy a necesitar, o quiero que sea un botón, pues hago clic en botón, elijo el color que yo quisiera, bueno, el texto que quiero en el botón. Si quisiera que en vez de un botón así fuera con imagen, con un pop-up, o con un pop-up al salirse. Bueno, pues a mí me gusta el del botón, hago clic en conseguir el código, y en el lugar que yo quiera le añado este código, que es lo que yo he hecho aquí. Y además de darte el diseño de este botón, te hace, como habéis visto, antes habíamos construido el diseño de este pop-up, por lo que simplemente, como estáis viendo, de una manera súper sencilla, podemos construirlo, y luego con este código lo añadimos en el lugar que queramos y nos va a aparecer. Por eso os digo que para mí es una herramienta fundamental, es una herramienta que me gusta un montón, y espero que a vosotros también os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!